por continuar con nosotros. Seguimos con más información. Mire, el presidente en funciones de la Comisión Europea y el expresidente del Europarlamento consideran que el proceso para elegir el cargo de mayor poder en la Unión Europea ha sido erróneo y abogan porque el candidato sea uno de los presentados por los diferentes grupos. Esto tras la elección de la alemana Ursula von der Leyen. Ve usted. La nominación de Ursula von der Leyen como posible presidenta de la Comisión Europea levanta ampollas en Bruselas. A la espera de la decisión última del Europarlamento, políticos tan representativos como Jean-Claude Juncker, a quien la ministra de Defensa alemana sustituiría, consideran que la decisión acordada tras una negociación maratoniana no ha ido en buena dirección. El proceso no fue muy transparente, al contrario que el que logró mi nominación en 2014, porque teníamos candidatos principales. Todo el mundo sabía lo que pasaría si uno u otro partido era el más fuerte en el Parlamento Europeo. Es una ilusión volver a lo que desafortunadamente no se convirtió en una tradición. El Consejo Europeo ha ganado peso a mayor gloria del presidente francés, Emmanuel Macron, cuyo grupo es el tercero en el Europarlamento y la elección del candidato principal no le favorecía. El expresidente de la Cámara, Martin Schulz, también ha mostrado su rechazo. La señora von der Leyen realmente está bien cualificada, pero el proceso que la ha llevado a estar en esta posición, a ser la candidata, es un proceso que es un retraso para Europa, un acuerdo a puerta cerrada. Decir que como grupo único, incluso mi propio grupo, en ningún caso votaríamos a favor de esta opción, fue un error. El Spitzenkandidat fue impulsado en 2014 por Alemania. De esta forma, el presidente de la Comisión Europea, el cargo comunitario de más poder, sería uno de los cabezas de lista presentados por los diferentes grupos de la Eurocámara, cuyos parlamentarios salen de las elecciones. El objetivo era acallar las voces que consideran que la Unión Europea es un mastodonte burocrático donde los procesos se hacen de espaldas a la ciudadanía. Y por supuesto, para hablarnos de este tema le damos la bienvenida a nuestro colaborador Carlos Ramírez Powell. Carlos, bienvenido, muy buenos días. Cecilia, muy buenos días. Mira, fíjate que el tema de las elecciones europeas y de todos los cuerpos de la gobernanza de este proyecto de país unificado, ahorita le llaman la Unión Europea porque ha sido la vieja nomenclatura en donde básicamente se trata de una alianza financiera y de eliminación de fronteras respetando gobiernos nacionales. Pero estamos muy entrados en un proceso de generar un gobierno federado al que podríamos llamar, para simplificar, los Estados Unidos de Europa, así como los Estados Unidos de nuestros vecinos del norte. Son 50 estados y tienen un gobierno federal central. Europa va muy avanzada en un proceso de convertirse en un estado federado con himno y, de acuerdo a la propuesta de von der Leyen, con un ejército propio y obviamente con una capacidad de generar tasas impositivas a lo largo y a lo ancho de todo este territorio federado. Sin embargo, mira, el proceso político interno de la Unión Europea es complejo, puesto que tiene varias capas que son de una enorme opacidad. Mira, por un lado, el Consejo Europeo, que es la reunión de los 27 mandatarios en cámara cerrada, en donde generalmente no se publica lo que ahí se discute, digamos, se van a lo oscurito a tomar decisiones. Es una capa de opacidad que funcionó en esta ocasión para poder librar el hecho de que los candidatos originales, Timmermans y Weber, no tenían la aprobación de este Consejo Interno Europeo. De ahí salió lo que se puede llamar un acuerdo en oscurito para nominar a Ursula von der Leyen como la presidenta de la Comisión. Esto es un ejemplo de esa falta de transparencia que en este momento en el Parlamento Europeo está levantando una gigantesca ámpula. Mira, hay otras capas de la gobernanza europea que no reportan a nadie, que de hecho no se encuentran estipuladas como parte de los órganos de gobierno de la Unión Europea, como es el Grupo Financiero Europeo, que es la reunión de los ministros de finanzas de cada uno de los países que toman decisiones en tasas impositivas, en tarifas y en cuotas, sin tener
que reportarle más que 2 años más tarde al Parlamento Europeo. Mira, esto se les está haciendo crisis, puesto que la forma en que se tomó la decisión de los cargos principales en este proceso político viola el espíritu de lo que se logró en la elección anterior, que es que el que sea el candidato líder en votaciones, que allá le llaman el Spitzenkandidat, que es el del alemán, el candidato líder en votos, en esta ocasión no se respetó, puesto que no hubo Spitzenkandidat que lograra el número mínimo de votos para hegemonizar una votación y de ahí lograr un voto por unanimidad. Este problema va a generar una crisis hacia el interior del Parlamento Europeo que ahora con el liderazgo de Sassoli va a generar un ambiente en donde se va a tener que discutir, se va a tener que poner en la mesa la falta de relevancia precisamente del Parlamento Europeo. Mira, la representante del partido Brexit tuvo un discurso muy interesante que ojalá en alguna ocasión podamos repetirlo, en donde critica precisamente a las autoridades europeas diciendo que consideran al Parlamento Europeo una chiquillada irrelevante y que es precisamente por eso que Gran Bretaña abandona a la Unión Europea. Por otro lado, precisamente por situaciones como esta es que la Unión Europea no ha querido integrar a toda una serie de países que quisieran entrar a la Unión Europea, como son Serbia y los demás países balcánicos. ¿Por qué no han sido integrados? Porque el cálculo demográfico electoral de Alemania le hace sentir que la integración de estos países va a dar un vuelco todavía peor en contra de las posiciones del grupo parlamentario alemán. Entonces, mira, lo que estamos viendo en este momento, Cecilia, es el comienzo de un largo proceso de debates al seno de la Unión Europea, pero no únicamente en el Parlamento Europeo. Esto va a generar una gran ámpula en círculos académicos y sobre todo en los círculos que han sido críticos desde hace mucho tiempo a el manejo burocrático poco transparente. Decir poco transparente es decir totalmente opaco de la Comisión Europea, que constantemente está generando leyes y reglamentación de espaldas al Parlamento Europeo. Esta es una práctica usual hasta el día de hoy y fíjate cómo es una situación grave que esta Comisión Europea, que es la que concentra a los presidentes de cada uno de los estados integrantes de la Unión Europea, no está obligada a publicar la reglamentación que aprueba, sino hasta 2 años después en el clausulado fino, esto es, en todo aquello que define la normativa de una ley que expide. Entonces, el Parlamento Europeo, en esta ocasión, que está altamente dividido, va a tener mucho abono para discutir a lo largo del próximo año, pero más importante para esta coyuntura, Cecilia, es de que aunque hubo ya en lo oscurito una designación a favor de Ursula von der Leyen, precisamente porque Angela Merkel usó mucha fuerza de persuasión, no hay otra manera de llamarle, para disciplinar a los demás presidentes para apoyar a su candidata, fue hecho de espaldas a los grupos parlamentarios generales de Europa. No está asegurada la victoria hasta el día de hoy de Ursula von der Leyen y esto se va a dirimir el 15 de julio. No, por lo menos en teoría, no tiene los 375 votos de los parlamentarios asegurados como para poder asegurar que ella va a ser la sucesora. Esta va a ser una crisis de gobierno con la que nosotros vamos a estar observando, Cecilia, a lo largo de todo el mes de julio y agosto, lo que se puede llamar la primera gran crisis de conciencia de la Unión Europea en el espejo de su falta de transparencia, su opacidad, su falta de procesos democráticos para la selección de candidatos, pero mucho más importante, tenemos 27 países dentro de la Unión Europea que cada uno tiene una reglamentación electoral propia. Esto es, hay países que exigen transparencia total en cuanto a quiénes están recibiendo dinero, de qué parte, de qué grupos políticos, y hay otros que no requieren ningún reporte de transparencia. Esto genera una situación de incertidumbre y yo creo que va a ser un periodo rico
en cuanto a las posibilidades de generar una nueva propuesta de cómo se gobierna a sí misma esta entidad federativa que todavía no quiere confesarse como un país único federado. Vamos a tener mucho que hablar de esto, puesto que estamos viendo el nacimiento de un país o la agonía de un proyecto de país. Así están las cosas al día de hoy, Cecilia. Bueno, yo tengo muchísimas preguntas sobre la mesa, desafortunadamente se nos terminó el tiempo. Te agradecemos como siempre tu colaboración, Carlos. Muchísimas gracias, Cecilia. Muchísimas gracias a nuestro colaborador Carlos Ramírez Powell y también muchísimas gracias a usted por el favor de su atención. Soy Cecilia Saldaña, que pase excelente fin de semana.